Muy buenas noches, mi nombre es Kelia Yanone Gastor, estudiante de segundo semestre de zootecnia. Vengo a presentar o a sustentar el trabajo de introducción a la morfofisiología animal, que son los tejidos animales, conllevado con la tutora virtual Magda Agudelo. Bueno, en estos momentos la introducción o el objetivo de este trabajo es identificar los tejidos animales y su función, que complementan precisamente las funciones o las características que hacen en los animales. Los tejidos animales están compuestos por diferentes tipos de estructura que se encargan de unir las partes del cuerpo. Hay 4 tipos de tejidos principales o los de mayor función. En este momento empezamos con el tejido muscular. Bueno, el tejido muscular es uno de los principales y más importantes, ya que ese nos permite el desplazamiento involuntario o voluntario. Los movimientos voluntarios son los que el cerebro hace como un llamado al todo el cuerpo, como haciéndole un orden, dándole una orden de que se mueva o haga cualquier función. A diferencia de los involuntarios, que es cuando el cuerpo hace movimientos sin que nosotros estemos conscientes de ello, como por ejemplo cuando estamos dormidos. Bueno, en esta página podemos apreciar una característica o una leyenda de lo que es o lo que significa el tejido muscular, y abajito una imagen que representa el tejido muscular con sus respectivas partes. Y acá dice que el tejido muscular está constituido por las células de origen mesodérmico, entre paréntesis mioto. ¿Qué significa mesodérmico? O bueno, ¿qué significa? No, ¿qué es el origen mesodérmico? Bueno, es una membrana que se crea o se da a partir de un proceso de gestación para darle vida a diferentes partes del cuerpo, ya sea humano o animal. Bueno, dice, especializadas en la contracción, es un tejido muy diferenciado cuya capacidad de regeneración es limitada. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que es un proceso o un camino, como su nombre lo indica, de regeneración. O sea, donde donde los tejidos vuelven a su origen, vuelven como de cero para volver a hacer sus funciones nuevamente. Es como un proceso por etapas. Pongamos un ejemplo, el embarazo. Quedas embarazada, después el proceso de la gestación y después el parto. Y pues después lo que es la maternidad como tal. Entonces acá es casi lo mismo. Bueno, seguimos con el tejido epitelial. Dice que, los epitelios son un grupo de tejidos que incluyen epitelios de revestimiento de superficies y órganos sólidos. Eso significa que ellos son como una capita, como una superficie muy delgada que cubre, como muy bien ahí lo dice, un revestimiento, o sea, como que visten la superficie de los órganos sólidos o de cualquier otra parte del cuerpo. Bueno, aquí dice que median numerosas funciones como la difusión, absorción, secreción y protección. Bueno, la difusión se podría tomar como que absorbe, o incluida, con la absorción también, como que absorben los nutrientes,
como que todas las cosas de los tejidos o de las células, y ahí es donde vienen a hacer el revestimiento. Gracias a su absorción o difusión de de todos sus nutrientes, eso ayuda a que haga un proceso de digestión, por decirlo así, para que pueda después soltar esa capa de protección que va a poner como revestecimiento, encima de los órganos o de las superficies del cuerpo. Bueno, seguimos con el tejido óseo. Dice que el tejido óseo es una variedad de tejidos conectivos especializados. Bueno, esto ya lo tratamos de ver en una clase donde es como la electricidad, bien explicado por la profesora, donde trae como cables, que uno es el neutro y otro es el polo a tierra. Igualmente pasa con este tejido, ya que por un cable, por un canal o por un cable es donde pasa toda la sangre, los glóbulos rojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro canal es por donde llevan los minerales, digámoslo así, las vitaminas, todo lo que conlleva a todo lo que necesita el cuerpo. Bueno, este tejido también sirve para la inserción de los músculos y de los tendones. Bueno, dice también que cada párrafo, cada información tiene su respectiva imagen, el cual nos demuestra y nos da como un consentimiento de qué y cómo se constituye en cada tejido. Bueno, seguido de él está el tejido nervioso, que como su nombre lo dice, es el encargado de transportar, de mover como un pensamiento, o de transmitir todos los movimientos, todo del cerebro hacia el resto del cuerpo, incluido los órganos internos. Bueno, al recibir esta comunicación, como esta respuesta del cerebro para transmitir al resto del cuerpo, es la que nos permite movernos, respirar, ver, saltar, etcétera, 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 la que se encarga precisamente de los nervios, como su nombre bien lo indica. Es el que se encarga de controlar o de alterar nuestras neuronas, nuestras hormonas, es como un tejido muy, muy especial, muy conformado, muy bien hecho, para poder que todo nuestro cuerpo funcione como tal. Bueno, aquí siguiente tenemos que son animales pluricelulares. Dice, los tejidos musculares, epitelial y nervioso presentan características propias que le permiten a cada uno poder realizar distintas y complejas funciones especializadas en el organismo de animales pluricelulares. Eso quiere decir que el epitelial, el muscular, el óseo y el nervioso son uno de los 4 tejidos más importantes que tiene el cuerpo, tanto humano como animal, ya que son los que transmiten, cubren y permiten hacer todas las funciones más esenciales del cuerpo. Entonces dice que son todos los organismos pluricelulares que puede conllevar desde un hongo, desde una planta, hasta un animal o hasta un humano. Entonces se supone o se podría decir que esos 4 tejidos están como ligados
hacer una sola función. Bueno, seguido aquí tenemos una ilustración de lo que pueden ser los animales o organismos, pluricelulares, que es como la florecita, la planta, la ave, el pájaro, o el caballo, o la tortuga, el elefante, el tigre, el león, un hongo, bueno, etcétera. Dice aquí que un organismo pluricelular es aquel que está constituido por 2 o más células. En contraposición a los organismos unicelulares, protistas y bacterias, entre muchos otros. Bueno, seguido con esto dice que está un tejido conectivo, que también es muy importante, pero no, digamos que no hacen la misma función. Bueno, el tejido conectivo pues se podría decir que es como un conector entre todos los organismos, pero no, es como una estructura, como un sostenimiento, como algo que sostiene los organismos, ¿sí? Donde también se protege mucho lo que son los órganos. Bueno, dice aquí que en general los tejidos conectivos se consideran como tejidos de sostén, puesto que sostienen y cohesionan a otros tejidos dentro de los órganos, sirven de soporte a estructuras del organismo o al propio organismo y protegen y aíslan a los órganos. Bueno, ahí está su respectivo dibujo ilustrativo para que tengamos como una cierta imagen de lo que es. Bueno, aquí siguiente tenemos los 4 tejidos más importantes que puede tener el cuerpo tanto humano como animal, que es el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Bueno, aquí abajito tenemos un esquema un esquema que pues, está compuesto por 4 tejidos. El tejido epitelial, que también se caracteriza por el revestimiento y glandular. Dice que está el tejido conectivo, no sé por qué aparece como uno de los principales, pero bueno. Dice que propiamente dicho está el laxo, denso, otros regular, irregular, mucoso, reticular y mesenquima. Bueno, dice que está también especial, adiposo, óseo. Bueno, el tejido nervioso no tiene ninguna característica. El tejido muscular es esquelético, cardíaco y liso. Bueno, sigue el tejido sanguíneo, que pues como su nombre lo dice, es el encargado de transportar todo lo que tiene que ver con la sangre. Entonces, pues sí. Dice aquí, el tejido sanguíneo se caracteriza porque está constituido por células libres, que son los eritrocitos, los leucocitos y plaquetas llamadas el conjunto elemento, figurando de la sangre, y por su matriz extracelular líquida conocida como plasma sanguíneo. Bueno, esto quiere decir, o bueno, como ahí mismo dice, es la que transporta los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todas aquellas cosas que tienen que ver con la sangre. Entonces, pues ahí está la ilustración, es más que entendible. Bueno, dice acá que la función principal de los glóbulos rojos o eritrocitos es transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos del cuerpo y eliminar de los tejidos dióxido de carbono como sustancia residual para redirigirlos a los pulmones. Bueno, dice que los glóbulos rojos o eritrocitos son los encargados de llevar el oxígeno, la vida, a los pulmones para que podamos respirar y para que podamos poder hablar sin ahogarnos, etcétera, etcétera.
Dice eliminar de los tejidos dióxido de carbono como sustancia residual para redirigirnos a los pulmones. O sea que ellos también son encargados de botar como los residuos malos, como de sacar lo que no sirve, lo que ya estorba ahí, para entrar lo que es el oxígeno, digámoslo, las cosas nuevas, para poder estar bien. Bueno, dice, la función principal de los glóbulos rojos eritrocitos es transportar oxígeno a los pulmones. Ok, lo repetí. Ahorita lo elimino. Pero bueno, ya en esta diapositiva en blanco, ya ahí va el link de este video. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas noches. Feliz fin de semana. Qué pena. Y nada.